Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente título Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, de la autora Caroline Larrington. Hay que decir que este libro me llegó de forma bastante peculiar, puesto que sus editores, Desperta Ferro Ediciones, con motivo de su lanzamiento al mercado, propusieron un concurso en su página web en el que se nos pedía a todos aquellos que quisiésemos participar que escribiésemos sobre un hecho histórico, sobre un personaje histórico que hubiese servido de inspiración a George R.R. Martin para crear su célebre saga de novelas Canción de Hielo y Fuego. Yo decidí escribir sobre los evidentes paralelismos que hay entre la ficticia Cersei Lannister y la histórica y real Anna Comnena. Texto que os dejo abajo en comentarios. En el libro, la escritora, que es historiadora de profesión, analiza pormenorizadamente cuáles son las influencias históricas que se pueden apreciar en la célebre saga de novelas de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin y en la no menos célebre Juego de Tronos, esa serie que está partiendo todo tipo de moldes de la HBO. Vemos que esas influencias son mayoritariamente medievales, aunque no todas lo son. Bajo mi punto de vista, a la hora de enjuiciar el mundo de Hielo y Fuego, el mundo de Juego de Tronos, hay tres perspectivas. La primera es la histórica, y así, de esta manera, pues, por ejemplo, los hombres del hierro pues son el trasunto ficticio de los vikingos. Desembarco del rey es Constantinopla, el fuego valirio es el fuego griego bizantino, el imperio Giscari es un trasunto del imperio chino, la propia Valiria guarda sospechosos parecidos con el imperio romano, o sin ir más lejos, Bravos es el trasunto de ficción de la muy histórica Venecia. La segunda perspectiva con la que podemos enjuiciar el mundo de Canción de Hielo y Fuego es la fantástica, y esta introduce elementos muy característicos del mundo de Juego de Tronos. Probablemente el elemento más característico de lo fantástico en Juego de Tronos sean los caminantes blancos. Los caminantes blancos son una especie de no muertos, de zombies, que avanzan lenta pero inmisericordiamente hacia el reino de los vivos y amenazan con extinguir todo tipo de vida humana y con anegar la civilización con muerte. Es muy curioso ver cómo todo lo relacionado con el fenómeno zombie en los últimos años ha sido un auténtico pelotazo, ha tenido un éxito superlativo. Y para muestra un botón, pues ahí están las célebres sagas de videojuegos, ambas de Capcom, Dead Rising o Resident Evil, o sin ir más lejos, el mismo fenómeno de Walking Dead, que empezó siendo una serie de cómics, luego saltó a la gran pantalla. Creo que hay dos series, y también se han hecho novelas o se han hecho videojuegos de Walking Dead. Todo este miedo a esos seres que rompen las barreras de la muerte y de la vida, que atentan con las leyes naturales, ese enemigo que no puede ser vencido y que avanza lenta pero inexorablemente, tal vez sea la transliteración psicológica de nuestros miedos más secretos, de nuestros miedos más íntimos ante una sociedad como la nuestra, en la que en las últimas décadas ha experimentado multitud de cambios sociales, económicos, políticos, y todo esto a una grandísima velocidad. Desgraciadamente estos cambios han sido tan vertiginosos que tal vez no hayamos tenido tiempo suficiente, y de ahí el miedo que tenemos a este tipo de criaturas. La tercera perspectiva con la que se puede enjuiciar el mundo de Juego de Tronos es una perspectiva que yo he denominado como real, y es la que más nos sirve para empatizar con los personajes y con las situaciones que viven en el mundo de Juego de Tronos, puesto que no son tan distintas a las que vivimos nosotros en nuestro mundo real. Estas situaciones, estos conflictos, estos problemas nos son muy cercanos, nos suenan bastante, puesto que tenemos que hacer frente a ellos en nuestro día a día, y son problemas tales como el cambio climático y sus consecuencias, como los movimientos descontrolados de población, como las intrigas de la política, como la miseria del poder, como esa querencia francamente sanguinaria en mantenerse en el poder a todo costo una vez que se ha alcanzado la poltrona, o como el conflicto entre religiones. Pero si he de elegir dos elementos claves que están muy presentes en el mundo de Juego de Tronos y también muy presentes en nuestra realidad, sin duda alguna son las armas de destrucción masiva y la influencia total y absoluta que tiene el sector financiero en nuestras vidas. Respecto a las armas de destrucción masiva, en el mundo de Canción de Hielo y Fuego están representados por dos elementos, uno bastante menor, como es el fuego valirio, y otro muy importante, capital en la narración, tanto de las novelas como de la serie, como son los dragones. Los dragones, cuando arranca la saga de novelas y arranca la serie, pues son unas figuras semi-mitológicas. Se sabe que sí son históricas, puesto que aún se pueden contemplar sus calaveras, o se pueden contemplar las ruinas de Harrenhal, la que fuera la fortificación más temible de los Siete Reinos, que está totalmente achicharrada por el aliento ígneo de los dragones. Y bueno, son una fuerza de naturaleza, una potencia bestial, nunca mejor dicho, pero que la gente ya no la tiene en consideración, puesto que hace siglos que los dragones fueron degenerando, fueron descomponiéndose, fueron menguando en tamaño hasta su práctica disolución. Entonces, cuando con el advenimiento de Daenerys Targaryen y aparecen tres nuevos dragones, el mundo de hielo y fuego contempla con pavor como tres fuerzas desatadas de naturaleza vuelven a sembrar de pánico a los ejércitos
ejércitos de todo el mundo conocido. En nuestro mundo esto tiene su reflejo, obviamente, mejor dicho, los dragones son un reflejo de nuestro mundo, puesto que a partir de 1945 todos vivimos a la sombra del hongo nuclear. Y muchas veces pensamos que porque la Guerra Fría haya acabado, esa perspectiva termonuclear pues se ha alejado totalmente de nuestras vidas. Y hay que recordar que a día de hoy en el mundo existen varias zonas de conflicto muy calientes que en cualquier momento pueden degenerar, ojalá que no, en un conflicto con bombas atómicas. En cuanto a la omnipresencia del sector financiero en la vida de los habitantes del mundo de hielo y fuego, algo de lo que también el que esté viendo este vídeo seguramente habrá sentido en alguna parte de su vida, no significa que los habitantes del mundo de Juego de Tronos estén sometidos a especulación en la bolsa, a economía real frente a economía financiera o a productos financieros de dudosa solvencia, no. Pero hay que reconocer que la influencia del Banco de Hierro de Bravos es una presencia tangible y física en el día a día de cada uno de los habitantes del mundo de Juego de Tronos, puesto que este banco, para asegurarse un flujo incesante de beneficios, apoya a varios candidatos a la vez prestos a ocupar el trono de hierro de los 7 reinos. La ciudad de Bravos es la transliteración literaria, la transliteración ficticia de nuestra muy real y medieval República Serenísima de Venecia. La República Serenísima de Venecia fue la república mercantil italiana más temida, más poderosa, más respetada y más odiada de todas. Y estas son palabras muy mayores, puesto que hubo bastante, como Génova, que llegaron a tener bastante predicamento en todo lo que era el mundo mediterráneo, especialmente el oriental y muy especialmente también en el Mar Negro. Hay que decir que ambas, tanto Bravos como Venecia, comparten una fundación muy parecida, puesto que Venecia surgió cuando el cercano poder de la cercana ciudad de Rávena, ciudad que fue capital del Imperio Romano Occidental en su último periodo de vida y que también fue capital de la Italia, esa Italia que reconquistan las tropas de Justiniano, colapsa, pues digamos que sus habitantes van huyendo del mundo exterior y se refugian en una laguna de muy difícil acceso, puesto que tenía bajíos y lenguas de arena que hacían que, si no conocías la navegación para aquella agua, hacían que naufragaras casi seguro. Y al igual que el Bravos, pues esa fundación de Venecia pues se mantiene en secreto durante siglos. Bravos se funda de manera prácticamente igual, puesto que es fundada por esclavos que van huyendo del imperio de Valeria. De la misma manera que en Venecia gobierna un dogo, en Bravos gobierna un señor del mal, y hay que reconocer que ambas repúblicas están totalmente enfocadas hacia la obtención de beneficios y llegan a establecer un culto meritocrático a la finanza y a la obtención de beneficios y al comercio. Caroline Larrington nos ofrece un pormenorizado retrato de la estructura social de los 7 reinos. Hay que recordar que Poniente es la sociedad de todo el mundo de Canción de Hielo y Fuego que más es homogénea a nuestro occidente medieval cristiano. En ambas sociedades la cuna marca el devenir de la persona. Si se nace noble, se muere noble, y si se nace pobre, las posibilidades de que se muera pobre son superlativas. No obstante, la autora del libro, Caroline Larrington, nos ofrece algunos ejemplos paradigmáticos de ascenso social. El más famoso de ellos, el más conocido, es el de Varys, que pasa de ser un esclavo nacido en Lys a el temido consejero de los rumores. Y no hay que olvidar la figura del inefable Meñique, ese ser tan odioso y despreciable, que pasa de ser un noblezuelo, un noble pero de familia bastante que ha accedido a la nobleza hace pocas generaciones y que controla los dedos, creo que es un territorio bastante pobre. De todo esto, a base de conjuras y puñaladas por la espalda y traiciones, pasa a ser el temido consejero de la moneda. Hay que recordar que la esclavitud está prohibida en el continente de Poniente, en los 7 reinos, no así en todas las sociedades que conforman el mundo de hielo y fuego. Pues sin ir más lejos, existen sociedades esclavistas como las ciudades de Astapor, Yunkai y Meereen. Estas ciudades ven sacudida todo lo que es su estructura sociopolítico, económico, cultural, cuando la madre de dragones aparece con sus 3 dragones y mueve los cimientos en los que esas ciudades se basan, que esos cimientos son la esclavitud. La esclavitud es una institución que nos ha acompañado prácticamente hasta el siglo XIX y que tuvo sus momentos de gloria en el mundo antiguo y en el mundo medieval. De la misma manera que, aquí hay que decir que la autora del libro, Caroline Larrington, hace un interesante paralelismo
con la acción de Daenerys Targaryen en las ciudades esclavistas y del ejército estadounidense en Oriente Medio. Y de la misma manera que apenas los Inmaculados y los Dothraki de Daenerys Targaryen se van de las ciudades esclavistas, estas vuelven a ser esclavistas, pues de la misma manera apenas los soldados, los marines estadounidenses se marchan de amplias zonas tiradas de Afganistán, estas vuelven a estar controladas por señores de la guerra, puesto que al igual que Daenerys Targaryen quiere imponer la libertad en las ciudades esclavistas, Estados Unidos quiere imponer su modelo económico, el capitalismo, y su modelo cultural, su modelo, político, la democracia, en Oriente Medio. Otra forma de estructuración humana que podemos apreciar en las distintas sociedades que conforman el mundo de hielo y fuego no están basadas en la cuna ni en la esclavitud, sino en la meritocracia, y esto es propio de los Dothraki. Los Dothraki son unos fieros y temibles guerreros montados a caballo, son un pueblo itinerante, un pueblo nómada que guarda más que parecidos razonables con pueblos de nuestra historia real como los turcos, los hunos y muy especialmente los mongoles. Recordemos que los mongoles a caballo, nunca mejor dicho, de los siglos XIII y XIV levantaron el mayor imperio colindante de la historia de la humanidad, con lo cual fueron capitales para entender el mundo que hoy hemos heredado del pasado. Estos Dothraki lo que hacen es agruparse en sociedades, en grupos conocidos como Khalasares, y al frente de todos ellos ponen un Khal, que es un guerrero generalmente que permanece invencido toda su vida. En cuanto a la religión, hay que decir que en el mundo de hielo y fuego hay multitud de deidades. La que reviste mayor importancia desde que arranca la serie de Juego de Tronos, sin duda alguna, es el culto del Señor de Luz o Raelor. Este es un culto monoteísta cuyos seguidores adoran el fuego. Es un culto maniqueo, puesto que se basa en la lucha a muerte eterna entre el bien contra el mal, y es un culto que está muy extendido por las ciudades libres, en especial por la ciudad libre de Volantis. La historiadora Calorin Larrington, autora del libro, se encarga de rastrear nuestra historia real para encontrar antecedentes históricos a este culto del Señor de Luz, y encuentra dos. Por un lado tenemos el zoroastrismo, que es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, que también se basa en el maniqueísmo, es decir, esa lucha a muerte entre dos grandes poderes. Por un lado está el bien, que es Ahura Mazda, y por otro lado está el mal supremo, que es Ahriman. Y esta religión, pues la verdad es que duró bastantes siglos y prácticamente cayó con el imperio sasánida ante los árabes musulmanes allá por el siglo VII. El otro enlace histórico del Señor de Luz es el de los cátaros. Los cátaros fue una herejía que arraigó en los últimos siglos de la Edad Media en el sur de Francia, y cuyos integrantes creían que todo lo relacionado con el mundo físico era pecado. Tanto era así que llegaban a tener a la procreación como algo, el tener hijos, como algo negativo, puesto que se traían almas para sufrir a este mundo. Ellos aspiraban a llegar a un momento en el que ya fueran puros o perfectos y ya no se reencarnarían más, ya entrarían a gozar de la luz eterna. Desgraciadamente para los cátaros entraron en pugna con la jerarquía católica, y la Iglesia se encargó de convocar una cruzada llamada Cruzada Albigense y de exterminarlos. Las otras dos grandes religiones de Poniente de los 7 reinos, por un lado, son la de los 7 y la de los viejos dioses. La de los viejos dioses es la religión tradicional de Poniente que seguían los primeros hombres. Estamos ante un culto animista que adora el poder de la naturaleza. Era una religión más amable, puesto que carece de estructura jerárquica, carece de sacerdotes, carece de dogmas, carece de doctrina, en la que cada uno se la apaña como puede con la divinidad. Y es una religión que en las tierras más allá del muro es la única que hay. Los salvajes prácticamente solo adoran a esta religión. Luego es mayoritaria en el norte del continente y es prácticamente residual en el sur. Esta religión de los primeros hombres está basada en cultos precristianos, anglosajones y británicos. Por último llegamos a la religión de los 7, que es el culto preponderante en el continente de Poniente, en los 7 reinos. Este es un culto administrativo que la propia Calorin Larrington se encarga de señalarnos, y además que es cierto, si te lees los libros o ves la serie, te das cuenta de que realmente es un culto ceremonioso, formal, administrativo, pero que realmente nadie toma en serio. Este culto está basado en 7 divinidades, 7 aspectos de la divinidad, 3 masculinos, 3 femeninos, pero que se adoran, y luego uno neutro, que es el desconocido, pero que se adoran en su conjunto. Son aspectos del mundo medieval, es decir, por un lado en el femenino tenemos a la madre, a la doncella y a la bruja, y en el masculino tenemos al padre, al herrero y al guerrero. Se pueden rastrear los antecedentes históricos de estas divinidades. Por ejemplo, las divinidades femeninas, pues tendríamos que irnos a todas esas divinidades de la cuenca del Mediterráneo y de los ríos Tigris y Éufrates, esas divinidades mesopotámicas, grecorromanas, egipcias, etcétera, etcétera.
y lo que son las divinidades masculinas, bueno, pues por un lado el guerrero es Thor, es Ares, es Marte, el padre es Odín, es Zeus, es Júpiter, y el herrero es Hefesto o Vulcano. Esta es la religión que más se parece a la nuestra medieval, a la cristiana del occidente medieval, y es una religión que está muy estructurada. A la cabeza de todo está el Sextón Supremo, que es algo así como el Papa para la Iglesia Católica, y como ya he dicho antes, lo que más sorprende de ello es que es un culto que no es muy tenido en cuenta por los habitantes de Poniente. Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, está editado por Despertaferro Ediciones, siendo su primera edición la reseñada de mayo de 2017. Cuenta con un total de 278 páginas, con tapa blanda, con solapa. Es una edición muy cuidada, que destaca muy especialmente por tener un apartado gráfico de 10, maravilloso. Un apartado gráfico con multitud de reproducciones artísticas de los personajes de la serie de Juego de Tronos, de miniaturas medievales, fotos que ayudan, de monumentos en los que se basa George R. R. Martin para sus personajes, no sé, estatuas, cuadros, obras de arte, etcétera, etcétera, y todo ello a todo color. La única pega que le veo a esta edición muy buena es que no cuente con tapa blanda, lo cual probablemente se nos hubiese disparado de precio y de tamaño. Por cierto, sienta muy bien a la mano, es un libro escueto, no es un libro muy grande, y puede ser encontrado en comercio a un precio de 19,95 €. La autora del libro es Caroline Larrington, que es una doctora que actualmente da clases en el St. John's College de la Universidad de Oxford, y entre las principales materias de su investigación destacan las escritoras medievales, la literatura artúrica, las emociones medievales y todo lo que es la literatura medieval de Islandia. A modo de colofón tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, de Caroline Larrington. Es un libro que abarca solo las 5 primeras temporadas de la serie, y de los libros obviamente hasta la publicación de Danza de Dragones, puesto que ninguno más se ha publicado. Ahora que acaba de acabar la 7ª temporada de Juego de Tronos, la lectura de este libro es un fabuloso acicate para aguantar la tensa espera hasta esa lejana primavera-verano de 2018, en el que la serie acabará, en el que todo se resolverá. Lo que más me ha llamado la atención de este libro es que George R. R. Martin, como buen norteamericano que es, obviamente coge mucho de su pasado heredado, ¿no?, del mundo anglosajón, y vemos un Juego de Tronos, un mundo de Canción de Hielo y Fuego muy norteño, muy germánico, muy anglosajón. Esto es un choque cultural para mí, que como norteño, para mí la Edad Media prácticamente es Al-Ándalus, la Reconquista de Constantinopla. No obstante, también hay mucho sur en Juego de Tronos, ¿no? Hay mucha Constantinopla, mucho desembarco del rey, mucho fuego valirio, mucho fuego griego en sus páginas. Y bueno, por último tengo que decir que este libro es una fabulosa, la lectura de este libro representa una fabulosa manera de aprender historia a base de conocer las historias que conforman una de las sagas más ricas en el género de lo fantástico. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña de Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos, de Caroline Larrington. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima video reseña. Vale.